Bien, el día de hoy estamos entonces en una nueva clase. Esta es una modalidad denominada sincrónica. En este caso nosotros vamos a establecer una serie de contenidos, una serie de elementos que es necesario analizar el día de hoy, haciendo lo que es la respectiva continuidad con lo que es nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. No sin antes, chicos, mencionarles también que ya he estado calificando sus tareas, sus trabajos, y bueno, de forma un tanto preocupante debo decir que las instrucciones no están siguiendo, si bien sí se ha escaneado, pero no se tiene con los colores mencionados, con los colores respectivos, que era un bolígrafo rojo o en este caso azul, que justamente diferencia de lo que es la letra negra, de lo que es la tinta negra, de lo que es la impresión. En muchos casos sí se han seguido las instrucciones y en otros casos, en muchos casos, no. Entonces tengo que mencionar eso. En el transcurso de lo que es el fin de semana, para el lunes máximo, ya tendré las calificaciones parciales de ustedes. Bueno, pues ver el desenvolvimiento de cada uno de ustedes y aquellas personas que ya básicamente estén sin chances, no hayan asistido a clases y no hayan presentado algún tipo de actividad, básicamente considerar que ya están fuera de este curso de verano, ¿no? Este curso de temporada. ¿No? Entonces esos son los avisos importantes, los anuncios importantes el día de hoy. Entonces las preguntas correspondientes, obviamente eso lo haremos el día martes en nuestra clase y en nuestra sesión sincrónica que nosotros tendremos, ¿no? Bien, el día de hoy entonces vamos a empezar con esta exposición, que son los signos de puntuación, para lo cual es necesario también hacer unas ciertas consideraciones en el sentido de que ya está en plataforma el ejercicio respectivo para que al finalizar este periodo de clases, que es las 12 en punto del mediodía, ustedes puedan presentar y ya subir su trabajo, su respectiva tarea a esta plataforma, considerando que ustedes han hecho todo el proceso de ya de ver esta clase sincrónica y posteriormente hacer el ejercicio. A comparación del otro, este se puede hacer de forma digital, de forma virtual, porque básicamente ustedes, yo les voy a pasar oraciones sin signos de puntuación, donde ustedes van a poner y corregir también donde corresponden los respectivos signos de puntuación. También algún tipo de elemento que es necesario ver, también el uso de las mayúsculas, así que ustedes van a también hacer la respectiva corrección de ese tipo de elementos, ¿no? Entonces lo van a hacer con un corrector de color rojo, por favor, que se diferencie justamente del texto negro que tenemos en lo que es el Word, y ustedes puedan subir ya sus comas de manera adecuada, ¿no? Sus signos de puntuación, que en este caso, en muchos casos, el Word no lo corrige, ¿no? Entonces, empecemos la clase, chicos. Buenos días, en todo caso. Este es el signo, vamos a ver el día de hoy lo que son los signos de puntuación. ¿Qué son los signos de puntuación específicamente, ¿no? Entonces, para lo cual empezamos nuestra exposición, no sin antes hacer una definición de la misma. Los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso escrito, a tiempo que le permite al lector identificar las inflexiones de texto, es decir, el modo de entonación y las pausas necesarias que facilitan su comprensión, ¿no? En cristiano, como siempre les digo, entonces básicamente los signos de puntuación nos va a permitir hacernos ver que tenemos que, cuando nosotros estemos leyendo, cuando estamos redactando, tener nuestras pausas, tener nuestros cambios de idea y bueno, darle la importancia, darle la, ¿cómo se dice ese término? Darle las debidas tonalidades, las inflexiones que corresponden en nuestra tanto lectura como en nuestra escritura, ¿no? Entonces, como les dije, todo esto se basa básicamente en leer y saber redactar correctamente, ¿no? Bien, chicos, entonces aquí tenemos los diferentes grafos, las diferentes representaciones gráficas de lo que es el punto, la coma, que está representada por esta pequeña rayita oblicua con un puntito y una pequeña curvatura hacia abajo, ¿no? De arriba hacia abajo, ¿no? El punto, que básicamente, como ustedes han visto en el kinder, simplemente es un punto, pero este tiene unos usos muy importantes, ¿no? Ya sea el punto final y el punto seguido, ¿no? Entonces da
una situación que nosotros vamos a ver a continuación. El punto y coma, que es un caso súper específico y una regla súper específica que nosotros también vamos a analizar respectivamente, ¿no? Las comillas también que tenemos aquí, ¿para qué nos sirven las comillas, los entrecomillados? Y, por ejemplo, este recurso de las comillas es para los periodistas y comunicadores sociales que somos. Es un recurso bastante importante porque nos permite señalar un tipo de frase que es especial, llamémoslo así, que a continuación lo vamos a ver, ¿no? Los dos puntos que nos permiten dar a continuación una serie de elementos: los puntos suspensivos, el paréntesis, la diéresis, los corchetes, el guión, los signos de interrogación como de admiración, ¿no? Es entonces que nosotros ya estamos conociendo esto. Obviamente que ustedes ya lo conocen, ya están en una casa superior de estudio y básicamente simplemente yo les estoy recordando todos estos tipos de elementos. Incluso en su examen de ingreso a la Facultad de Humanidades ustedes han rendido una parte de lo que es el lenguaje, ¿no? Entonces estas partes, estos temas no son desconocidos para ustedes para nada, ¿no? Bien, entonces diremos los tipos de signos de puntuación, ¿no? Los signos de puntuación poseen unas normas generales establecidas para hacer el uso correcto de los mismos. Sin embargo, es posible que cada individuo haga uso particular de los signos, pero considerando siempre las normas implantadas. Es decir, que nosotros vamos a utilizar según el uso, pero también nosotros tenemos que tomar en cuenta los parámetros del idioma español, de la lengua española, que nos dice hasta qué punto nosotros podemos hacer el uso restricto de estos signos de puntuación, ¿no? Empecemos con el primero, el más importante, yo lo considero así, el punto. El punto indica la pausa que se produce al final de un enunciado, una oración, como en este caso. Inicia, la pausa se produce al final de un enunciado, punto. Después del punto siempre se escribirá con mayúscula. Ojo, siempre se escribe con mayúscula, ¿no? Salvo en el caso que aparezca en una abreviatura. Existen 3 clases de puntos, ¿no? Entonces vamos a ver el primer punto, que es el punto seguido. El punto seguido se emplea para separar los distintos enunciados que forman un párrafo. Después, un punto seguido se continúa a escribir en la misma línea, ¿no? Entonces, dentro de un mismo párrafo nos permite plantear 2 ideas, como en este caso lo hemos visto aquí, en la presentación que ven, se emplea para los distintos enunciados que forman un párrafo. Punto. Después, el punto y seguido se continúa a escribir en la misma línea, ¿no? Entonces, básicamente es eso, pasar de una idea a la otra. Si bien la coma hace lo mismo, pero el punto cierra la idea y empieza otra misma idea dentro del mismo párrafo sin perder la línea lógica en la cual nosotros estamos trazando la idea que estamos expresando en el mismo. Ya vamos a ver ejemplos. El punto y aparte separa el párrafo en distinto, el párrafo y los distingue, ¿no? Entonces los separa al párrafo, ¿no? Entonces nosotros al momento de escribir en párrafos, nuestro distintivo van a ser los puntos y aparte, ¿no? Tras el punto y aparte, la escritura debe continuar en la línea siguiente y en mayúscula y sangrada. Lo de la sangría lo vamos a ver y analizar en qué situaciones vamos a poner la sangría respectiva, que es un espacio de tres caracteres, podemos decir así, que nos permite iniciar un nuevo párrafo, una nueva idea en nuestros textos, ¿no? Entonces es muy importante ese punto y aparte, ¿no? Y el punto final, que básicamente es un cierre de texto, ¿no? El punto y aparte, si bien te cierra un párrafo, el punto final te cierra todo el texto, ¿no? Entonces, pues por eso que el único punto final es cuando nosotros terminamos un capítulo o terminamos básicamente todo un libro, ¿no? O todo un ensayo, en todo caso, y ese es el punto final, ¿no? Entonces son esos tipos de puntos, chicos, ¿no? El punto nos da la conclusión de ideas, ¿no? Entonces, en sus particularidades tenemos el punto y seguido, el punto aparte y el punto final. El punto final yo considero que es el más fácil, el más sencillo de su aplicación, porque todos, al momento de cerrar nuestra idea, nuestra oración, nuestro párrafo, nosotros lo hacemos con un punto. Bien, yo sé que en este momento muchos de ustedes están teniendo interrogantes o está muy rápida la clase o muy lenta en todo caso, pero como les dije, esto es asincrónico, ¿no? Entonces ustedes pueden repetir y repetir esta clase, ¿no? Esta exposición en todo caso. Bien, ¿qué son los signos de puntuación? Seguimos entonces viendo cuáles son los signos. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver a la coma. La coma es una marca, una pausa breve dentro de un enunciado. Se emplea para separar componentes de la oración o el sintagma.
salvo que este procedimiento, conjugación I, E, O, U, por ejemplo, Andrea llegó de la escuela, hizo los deberes, tomó baño y se durmió. En este caso, el I sustituye a la coma. En todo caso, las vocales van a sustituir a la coma porque te dan esa pausa de tú, cuando estás redactando, el A ya básicamente te da otra intensidad de empezar otra oración. Para eso nos sirve la coma, nos permite cambiar la idea, más no el sentido, porque la idea no se ha cerrado. Si se cerraría sería un punto seguido o un punto y aparte, ¿no? Entonces, esa parte tienen que ver ustedes que la I, la E y la U, las vocales también te permiten y más o menos juegan ese mismo rol que pueda tener la coma. Se usa para encerrar incisos o aclaraciones y para señalar omisiones. Por ejemplo, si vienes, te esperamos, punto y coma, ahí vamos a ver un poco por qué está usando el punto y coma, te esperamos, si no, coma, nos vamos, ¿no? Imagínense si esta oración no tuviera los respectivos, las respectivas pausas, ¿no? Si vienes, te esperamos, si no, nos vamos. Si vienes, te esperamos, si no, nos vamos, que es muy diferente a decir como lo dije anteriormente, ¿no? Si vienes te esperamos, si no nos vamos, que básicamente ahí no hay una pausa, pero si nosotros al momento de la lectura hacemos las respectivas pausas, se va a entender mucho mejor. Si vienes, coma, te esperamos, punto y coma, empezamos una oración, si no, nos vamos, ¿no? No una oración, esta es básicamente la misma idea, pero haciendo esa pausa que nos da el punto y coma. Pero ya, no se preocupen, ahorita vamos a ver el tema del punto y coma, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Separa la parte entera de un número de la parte decimal, por ejemplo, el 3,5 kilómetros, ¿no? Entonces, eso para los que saben matemáticas, nosotros vemos también que la coma también te da una opción de básicamente dividir en lo que son los decimales en la mitad o cuartas partes o demás numeraciones matemáticas, dependiendo también del sistema numérico, ¿no? Pero en todo caso, nosotros siempre vamos a manejar el tema de los kilómetros, los metros, centímetros y demás, ¿no? Entonces, 3,5 kilómetros, 3,5 centímetros, 3,2 pulgadas y demás sistemas de medición, ¿no? Las locuciones conjuntivas y adverbiales van predecidas y seguidas de coma. Por ejemplo, en efecto, es decir, en fin, adverbiales, conjuntivas y lo que son las locuciones, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a ver ya más adelante con mejores ejemplos y también con el videito que les he preparado el día de hoy. Así que no guarden ansias, vamos a ver todo ese tipo de elementos al momento de ustedes redactar su texto y también escribirlo, ¿no? Los dos puntos. Los dos puntos representan una pausa mayor que la coma, por menor que el punto. Se usa en los siguientes casos, antes de una cita textual y como un llamado de atención. Por ejemplo, dice el refrán, dos puntos. Ponemos el refrán, más vale tarde que nunca. Fin, el refrán, ¿no? Antes de una enumeración, por ejemplo, las 4 estaciones del año, dos puntos. Primavera, coma, verano, coma, otoño, y en este caso tendría que venir una coma, pero en todo caso, como es la final, es básicamente el último elemento que falta, nosotros vamos a utilizar las vocales o la I en todo caso. Otoño y invierno, ahí estaría mucho mal dicho porque hay un cruce de vocales y suena mal. E invierno, por eso se utiliza en este caso la vocal E en vez de I, ¿no? Entonces eso te da una mejor comprensión de lectura. Pero imagínate, primavera, verano, otoño y invierno. Está muy mal escrito. Por eso nosotros al inicio dijimos que estas también se pueden ser reemplazadas por lo que son las vocales, ¿no? Entonces en este caso decimos e invierno, ¿no? Tras fórmulas de cortesía que encabezan las cartas, documentos, por ejemplo, estimada profesora, dos puntos, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes ya no son de la generación que ha redactado cartitas de amor o ha redactado cartitas oficiales al director. En todo caso, básicamente solo hacían sus padres, o ya no era la presencia necesaria de lo que son las cartas, pero antes es carta para todo. Y bueno, dentro de la universidad van a ver si tienen algún tipo de reclamo, todo van a ser con cartas formales. Y es, por ejemplo, que se le pide siempre ese tipo de formalidades y es donde más los dos puntos se utilizan, ¿no? Entonces, en los encabezados. Por ejemplo, perdió el trabajo, la casa, el carro, dos puntos. Todo por el juego, ¿no?
Bien, entonces estamos viendo los respectivos usos. Yo sé que es muy complejo, entonces, ¿cuál es la estrategia para comprender mejor este tipo de elementos que les estoy mencionando? Es que ustedes lean. Leer, 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 ¿no? Entonces, para lo cual, en esta clase vamos a leer mucho y vamos a también ver los signos de puntuación que corresponden en cada una de las situaciones que les estoy presentando. ¿Correcto? ¿Qué son los signos de puntuación entonces? Continuamos entonces con más. El punto y coma. Esta es una importante, esta es una quizás de las más complicaditas de analizar porque básicamente es una coma, es un punto o tranquilamente tú podrías usar una coma, pero también un punto. Pero entonces el punto y coma es muy, muy complicado. Muchos incluso no, al momento de redactar van a ver que no utilizan el punto y coma, porque en su concepción básicamente es lo mismo, ¿no? El punto y la coma, pero juntos hacen una cuestión diferente y que es la que vamos a analizar a continuación. Representa una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto seguido. Se emplea en los siguientes casos. 1. Para separar los elementos y enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen coma. Por ejemplo, su pelo es castaño, los ojos verdes, los ojos verdes, la nariz respingona, ¿no? Vean cómo es entonces en cuanto a la pronunciación. Por ejemplo, dijimos, su pelo es castaño, punto y coma. Los ojos verdes, la nariz respingona, ¿no? Entonces ahí hemos visto que le da básicamente un corte a la oración, pero no es como una coma, sino es como un... Ya, pues entonces encontramos el término adecuado, el punto y coma, ¿no? Entonces, antes de las conjunciones, en otro caso, antes de las conjunciones, pero aunque y más, ¿no? Entonces, cuando se introduce la frase larga, por ejemplo, hace muchos años deseaba visitar este lugar, pero hasta el sol de hoy no había tenido la oportunidad, ¿no? Entonces, vemos que entonces antes del sufijo pero, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver si utilizan antes de un pero y si la idea, por ejemplo, el pero ya puede ser incluso considerado una pausa que te da el paso de una frase a la otra. El punto y coma te da y te señala bien marcada esta parte de lo que es la transición, ¿no? Hace muchos años deseaba visitar este lugar, pero hasta el sol de hoy no había tenido oportunidad, ¿no? Entonces ahí vemos también con el pequeño gráfico que estábamos viendo aquí, que vamos a hacer un acercamiento, el uso del punto y coma, era el principio, éramos solo conocidos. Después nos volvimos amigos. Y ahora somos mejores amigos. ¿Ven? En un principio éramos solo conocidos. Después nos volvimos amigos. Y ahora somos mejores amigos. Y ahí está expresado súper gráficamente, ¿no? Bien, entonces yo sé que esta parte es un cacho compleja, entonces ahorita yo no les puedo dar la receta mágica para ustedes identificar, la regla está, los ejemplos están, es básicamente que ustedes escriban y obviamente leer, ¿no? Entonces, para lo cual ya hay textos de lectura para el día de hoy, no se preocupen. ¿Qué más tenemos? Los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos son representados, como ustedes ven ahí en cochetitos, con 3 puntitos seguidos a lo que es nuestra palabra, sin espacios, 3 puntos seguidos, ¿no? Están formados por 3 puntos en línea y sin espacios entre ellos. Se emplea en los siguientes casos. Número 1. Al final de las enumeraciones abiertas con el mismo valor etcétera. Por ejemplo, 1, 2, 3, y puntos suspensivos. Ahí continúa el 3, el 4. Entonces te da esa idea de que continúa. Ahí podrías poner vos 1, 2, 3, etcétera. Pero en este caso, si pones los 3 puntos, también está bien dicho, porque eso te da esa situación de 1, 2, 3 y puede ser hasta el infinito. Y no está marcado, no está explícito. Eso te lo deja a pensar hasta un número que tú le puedes atribuir, o básicamente hasta el infinito, ¿no? Cuando se deja una expresión incompleta o en suspenso, como por ejemplo, a pocas palabras, ¿no? Entonces ahí tú ya complementas con el concepto, con el contexto también que tienes previo de esa oración, ¿no? Para expresar dudas de temor o vacilación, también. Cuando se produce de forma incompleta una cita textual, texto o refrán, por ejemplo, cuando Gregorio Samsa se despertó,
se encontró con su cama convertido en un monstruo insecto. Kafka, La Metamorfosis, no sé si han leído ese texto, es brillante, básicamente todos lo leemos eso en lo que es la secundaria, ¿no? La Metamorfosis de Kafka. Bien, a grandes rasgos cuenta cómo un hombre se transforma en un bicho, ¿no? Inspirado también en lo que es La Mosca, no sé si han visto esa película. Así que, bueno, ya no nos vamos por otros lados. Continuamos con nuestra exposición y vamos a ver qué son los signos de puntuación. Seguimos, entonces, vamos a ver ahora los signos de interrogación y de admiración. ¿Para qué usamos justamente esto? Estos son una regla mucho más sencilla porque justamente nos dicen que nosotros o lo usamos para preguntar o también para sorprendernos o exclamar algún tipo de enunciado, ¿no? Como por ejemplo un signo de exclamación. ¡Qué fracaso! ¡Fuera de aquí! Y también lo que son las interjecciones. Las interjecciones son palabras amorfas que básicamente le hemos dado un significado que no existe básicamente, pero nosotros hemos formado ese tipo de palabras como el ay, o, a, pero de formas que nosotros no son sustantivos, pero tampoco son verbos. Entonces van al ámbito de lo que son las interjecciones. Vamos a ver también lo que son las interjecciones más adelante con otro tipo de ejemplitos, ¿no? Y bueno, las preguntas, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Cómo está? O preguntan, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué quiere? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es? ¿No? Entonces, siempre van en lo que son los signos de interrogación, respectivamente. Siempre, a ver, marquen esta parte, no sé si se ve el cursor en su pantalla. Cuando nosotros hacemos el signo de interrogación, incluso muchos confunden el lugar. Empezamos siempre con el signo de interrogación invertido y después con el horizontal, con el normal, ¿no? Y lo mismo en este caso es al revés, en los signos de exclamación. Empezamos con el palito, el punto hacia arriba y terminamos con el palito y el punto hacia abajo, ¿no? Es muy importante eso que ustedes sepan escribir bien. Yo creo que a este punto ya en una etapa de educación universitaria ustedes ya lo tienen súper superado eso, porque en colegio, por ejemplo, para mí se me hacía muy difícil saber cuál era el que iba primero, o sea, la interrogación o lo que es la exclamación, iba primero abajito y después arriba, como era en todo caso. Entonces, yo tenía, como se dice, un cruce de cables, un cruce de la regla, entonces, pero ya con lo que es la práctica, leyendo los textos, periódico y demás, ya eso se supera, ya tú ya ves, ¿no? Y básicamente así, justamente, chicos, se adquiere lo que es la destreza lingüística, la destreza de poder leer bien y escribir bien, es justamente a partir de estos elementos, ¿no? De leer básicamente y escribir, ¿no? Entonces, de un tiempo a esta parte, básicamente nosotros escribimos lenguaje coloquial en el celular y lo escribimos bastante mal, por si acaso, ¿no? Entonces, la que lo ponemos solo la Q y listo, ¿no? Entonces significa la que. Eso se llama lenguaje coloquial cibernético, pero lo cual no está muy bien escrito porque justamente te evita que tú escribas bien y escribas de forma correcta con las reglas que nosotros estamos analizando en este momento, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a ver otros signos de puntuación también que son importantes, lo vamos a ver súper rápido, los cuales no necesitan mucha explicación estos, pero sí necesitamos conocerlos un poco, ¿no? El guión corto, que básicamente esta se utiliza cuando acaba una sílaba, cuando inicias una situación o cuando separas también algunas cosas en formas de sílabos, ¿no? Entonces para eso se utiliza el guión corto. Asimismo, cuando se necesita más de dos términos que se describen un asunto, se utiliza un guión, por ejemplo, el uso venezolano, socioeconómico, angloparlante, anglosajón. Entonces, el guión te da justamente esa opción de tú dividir con un primer prefijo antes de lo que es la oración en sí, ¿no? Económico, ¿no? Socioeconómico, ¿no? Angloparlante, ¿no? Entonces, ahí te pones tú justamente el guión, ¿no? Entonces, eso sería el guión corto. Entonces, el guión bajo, bueno, básicamente se utiliza para terminaciones de correos electrónicos, lo cual no tiene un uso específico en la forma de escritura, pero sí en la forma de escritura digital, que sí te sirve lo que es el guión bajo. Nosotros siempre utilizamos el guión corto, ¿no? Incluso para el inicio, ¿no? Separa también lo que son para inicio de ideas, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Las comillas, que básicamente se usan en dos funciones esenciales: descartar una palabra o frase dentro de un texto. Por ejemplo, cuando digo democracia, entre comillas, me refiero al poder del pueblo, ¿no? Entonces, se pone, entre comillas, alguna idea en la que nosotros no queremos expresar como algo,
puedo decir? Como algo que no está claro, algo que no se está respetando, ese énfasis que nosotros queremos mostrarle al momento de decir nuestra idea, ¿no? Entonces, si bien las calificaciones, entre comillas, puedes poner, no estuvieron a tiempo, porque incluso está diciendo que esas calificaciones obviamente no estaban a tiempo, y obviamente incluso puedes decir que no están bien hechas. Entonces, por eso se pone ese tipo de comillas, ¿no? Para dar una cierta idea, una cierta cuestión de desacreditar esa cuestión, ¿no? Cuando digo democracia, me refiero al poder del pueblo, ¿no? Entonces, democracia es entre comillas, presidente, entre comillas, ¿no? El magnífico señor presidente, ¿no? Entre comillas, entonces está puesto en tela de juicio la presencia del presidente. Para esas cosas utilizamos las comillas, ¿no? Y otra vez para, por ejemplo, citar textualmente lo que nos dice un personaje, ¿no? Entre comillas. Eso utilizamos, como les dije anteriormente, los periodistas, ¿no? Por ejemplo, el presidente dijo, nuestros atletas son un orgullo. Lo dijo textual y puntual. Cuando un periodista redacta una cuestión, por ejemplo, Manfred Reyes Villa, imagínense en esta situación, está dando su discurso, ¿no? Y decimos a todos los cochabambinos, ¿ya? Y ahí el alcalde de la ciudad mencionó el siguiente mensaje a todos los cochabambinos que van a disfrutar del carnaval, ¿no? Y vuelve nuevamente el Manfred, ¿no? La grabación. Y les digo a todos los cochabambinos, ahí abres comillas, el carnaval estará garantizado en el mes de febrero. Por ende, recordamos también, si bien vamos a tener un carnaval, mantener las normas de bioseguridad, ¿no? Entonces, tú no puedes decir, entonces, textual toda la frase que dijo el alcalde, porque incluso tiene algunos errores de concordancia, algunas cuestiones. Entonces, si quieres decir textual lo que dijo, incluso puede tener una mala palabra, entonces tú, entre comillas, porque al momento ya estás entrecomillando, ya estás afirmando de que esa oración no es tuya, sino es una cita textual de lo que te está queriendo decir el señor alcalde. Para eso nosotros utilizamos las comillas. Las diéresis, es un caso muy ejemplo que se utiliza en pocas palabras, es un signo gráfico que permite leer la letra U cuando, a pesar de esta, entre los consonantes G y las vocales semiabiertas I y la E deben sonar G, G, G. No sé si les han hecho ese ejercicio así, G, G. Entonces es una mezcla de U con G, así, ¿no? Entonces, pues, tenemos palabras puntuales como ungüento, cigüeña, giro, lingüística, guiro, lingüística, cigüeña, ungüento. Entonces, para ese tipo de cuestiones, nosotros utilizamos las diéresis, ¿no? Ventaja, ustedes ya tienen correctores tanto en sus teléfonos como en sus computadoras, así que no tendrían como que tener problemas al momento de usar muchas de estas reglas que les estoy mencionando. Si bien, por ejemplo, la actividad del día de ayer era básicamente ustedes agarrar, copiar ese texto, hacerlo en Word y básicamente te decía y te marcaba en rojo qué palabras necesitaban acentuación y ya básicamente en unos casos te lo corrige. Pero el caso no era ese, el ejercicio no era ese, sino que ustedes tengan el conocimiento de lo que es la teoría que estamos viendo en clase y lo pongan en prácticas ahí en sus casitas. Si bien estamos en un ambiente de pandemia, yo sé que es muy complicado hacer este tipo de ejercicios y se está intentando, y más aún con la cantidad que son ustedes, ¿no? El apóstrofe en español tiene unos usos variados, podemos enumerar los siguientes. Unos, escoger una letra antigua, como por ejemplo la D, apóstrofe, ellos, de ellos, o sea, eludir una letra. Entonces, en este caso, en el ejemplo tenemos de ellos, ¿no? Entonces, el apóstrofe está eludiendo lo que es la letra E, de ellos, ¿no? Entonces, podemos utilizar en este tipo de situaciones. Ya la gramática española ya te lo permite utilizar este tipo de apóstrofes. Más que todo en el quechua, por ejemplo, los que saben escribir en quechua, la presencia del apóstrofe incluso te da un énfasis más poderoso, ¿no? Como la casa, con ese apóstrofe que tiene, ¿no? Representaciones gráficamente, la omisión de una sílaba que no se puede pronunciar en el lenguaje coloquial determinado de la región. Por ejemplo, ¿pa' qué? Que tú quieras ese dinero. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Básicamente está dando así esa énfasis, ¿no? ¿Pa' qué? ¿No? Entonces, ¿pa' qué tú quieres ese dinero? ¿No? Depende, es un estilo colombiano, tanto caribeño, ¿no? Ahora sí quiero nada en el río. Ahora sí quiero nada en el río, entonces te da ese tipo de énfasis también, ¿no? Entonces,
Eso se utiliza más en el lenguaje coloquial. ¿Se puede escribir en el lenguaje coloquial? Sí, se puede escribir. De un tiempo a esta parte, la lengua española está teniendo una cierta flexibilización en cuanto a la escritura. Ya no es tan purista como antes. Ya te permite, por ejemplo, el uso de interjecciones, el uso de apóstrofes para, por ejemplo, reemplazar vocales, reemplazar algunas letras, algunas cuestiones, ¿no? Entonces, el apóstrofe es más que todo en nuestro medio no lo utilizamos mucho, les diré, ¿no? Entonces, tampoco en los guiones o en los trabajos académicos no hay mucho uso de apóstrofe, ¿no? Pero sí es bueno que ustedes lo conozcan y para qué sirve, ¿no? Los paréntesis sirven para eliminar a través de ellos, pueden aislar palabras, frases, párrafos, incluso esto permite aclarar y aportar alguna formación complementaria al texto principal. La metáfora de Kafka, y eso vamos a ver en las normas APA, por ejemplo, al momento de citar autores, publicada en 1915. Entonces, básicamente, en este caso, en este ejemplo, las paréntesis te están dando en complementar un tipo de información necesaria para que tú, al momento de leer, sepas qué estás viendo. Lo cual no tiene que ver mucho con el texto en cuestión, pero sí te refuerza la idea de lo que están mostrando. En este caso es el texto de Kafka, la Metamorfosis, que se ha publicado en 1915, ¿no? Entonces es una información adicional a lo que tú estás presentando. Eso vamos a ver más que todo en las normas APA, el uso de los paréntesis, el uso de las bibliografías y demás, ¿no? Es una obra fundamental de la literatura contemporánea. No haber sido por José, que había estado presente, nunca hubiéramos descubierto la verdad, ¿no? De no haber sido por José, que había estado presente, entonces vean, había estado presente, nunca hubiéramos descubierto la verdad. Uso de paréntesis. Corchetes. Ya estamos terminando, no se preocupen. Los corchetes se usan de una forma similar a los paréntesis, pero son menos frecuentes y se ajustan a determinadas salvedades. Se usa un corchete para introducir una información adicional al texto, ya que entre paréntesis, por ejemplo, el último disco de Violeta, llamado La Última Composición, corchete, vamos a ampliar, 1966, fue una obra mejorada. Primero paréntesis, después corchetes, ¿no? Entonces, eso, el corchete te da otra. O sea, imagínense, a ver, Inception, un sueño dentro de otro sueño, una idea dentro de otra idea. Esos son esos marcadores temporales que te lo da el paréntesis y el corchete, ¿no? Entonces siempre va primero el paréntesis y posteriormente el corchete te refuerza esta idea. Una información dentro de otra información que estás tú leyéndola de forma ordenada, de forma coherente tú. Muchas cosas sé que son muy fáciles, muchas cosas sé que se complican mucho, y sé que incluso este video ustedes lo van a repetir. Es la ventaja de tener clases asincrónicas, chicos. Pero es lo bueno también de lo que en esta parte, por ejemplo, hubiera sido genial que ustedes me detengan. No, esta parte, por ejemplo, a ver, otro ejemplito. Yo tengo este ejemplo, a ver qué quiere decir. No, entonces siempre es también necesario la participación. Como sé que ustedes son muy participativos, entonces sé que tienen preguntas y bueno, pues las preguntas se van a ser respondidas. Uno, viendo nuevamente esta clase, y dos, justamente que ustedes refuercen con el video, el textito, la presentación que les voy a pasar. Estas presentaciones la van a tener en la plataforma. Y tres, al momento de hacer su texto, que hasta el finalizar la clase, ustedes van a poder presentarme, ¿no? Entonces no hay pretexto, esta es una clase asincrónica, por ende les dije yo, les anticipé que los días sábados van a ser ejercicios, ¿no? Entonces, ejercicios de la clase asincrónica, ¿no? En todo caso, en este caso, estamos hablando de redundancia, por ejemplo, los grupos de redundancia ya me pueden tener, ¿no? Es eso, justamente vean también que al momento de que su docente o ustedes mismos hablan, tenemos muchos vicios de lo que es la oratoria y que la siguiente semana lo vamos a estar viendo y los vamos a estar conociendo. Bien, chicos, eso sería por el día de hoy. Estamos viendo lo que es los signos de puntuación. Ahorita pues, vamos a ver el videito donde ustedes también van a poder hacer sus tipos de consideraciones, ¿no? Eso sería por mi parte, ¿no? Entonces esto lo refuerzan con este video, con el otro video más que les estoy presentando y ya ustedes hagan el ejercicio. Lean bien, por favor, las instrucciones. Lean las instrucciones, por favor. Yo en la mañana no les voy a poder contestar. Voy a poder contestar posteriormente a la clase porque justamente tengo también una evaluación en el posgrado que lo estamos realizando con otros compañeros que ya están mucho más arriba de ustedes, ¿no? Bien, eso sería, chicos. Esto es parte de lo que es la formación, de lo que es las etapas virtuales, los entornos virtuales académicos. Esto se llama lo que es una clase asincrónica, ¿no? Entonces ustedes tienen la posibilidad desde la tecnología de ver este video, hacer sus respectivas preguntas, ¿no?
Entonces, eso, chicos. Entonces, ¿qué más? Informaciones. Estos trabajos los estoy revisando, son muchos han tenido problemas, me lo están enviando al WhatsApp y es muy complicado para mí por el tema del WhatsApp identificarlos. Muchos, como les dije, no ponen sus fotografías o no ponen sus nombres, entonces al momento de escribirme, por favor, identifíquense con el nombre y recuerdo nuevamente, por favor, en sus fotos de perfil, tanto de sus Classroom, que son sus correos electrónicos, pongan una foto de ustedes que se pueda distinguir. Tampoco pongan pues esa con barbijo, porque con barbijo nadie se puede conocer, o sea, no tenemos esa cuestión de poder identificar quién es quién con el barbijo. Yo, por ejemplo, el día de hoy he visto un compañero que de años no lo veía, pero con el barbijo es imposible que lo reconozca, ¿no? Que son esas cuestiones también que es muy importante, ¿no? Ya, bien. Posteriormente, entonces, a esta presentación, chicos, quiero que vean el video, refuercen lo que hemos visto con un video un poco más interactivo, con otros ejemplitos, por otra persona. Como les dije, ustedes pueden entenderme mejor a mí o pueden entender mejor a otras personas, ¿no? Entonces, lo cual se ve muy importante también reflejado por algunos recursos didácticos que utilizan a partir de ejemplitos multimedia, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, parte de la formación por competencias es parte de su nueva formación, eso es una parte de lo que es la nueva educación virtual. Entonces, chicos, son nuevos desafíos, tanto para ustedes como para mi persona, que estamos asimilando, ¿no? Entonces, me preguntan también cómo es esta clase, cómo he grabado, cómo ustedes me están escuchando, no hay problema, podemos hacerlo. Si para alguno de ustedes también es profesor, obviamente también es un intercambio de recursos didácticos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, si bien esto parece muy escueto, esta cosa va mucho más, entonces ahora vamos a que ustedes nuevamente vean esto, refuercen con el video que les he presentado de YouTube, que está también ya en su Classroom, está disponible, y sobre todo lean las instrucciones. Y el último mensaje, tengan ese hábito de leer. Por ejemplo, yo, a ver, tampoco yo soy una persona que les diré, pucha, Lisa, entonces debe leer harto, tiene muchos textos. No tengo tampoco muchos textos porque tampoco soy tan hábito a la lectura. Pero sí me gusta leer lo que me gusta, ¿no? Por ejemplo, las obras de J.R. Martin, Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego, me he leído los libros. Harry Potter, ustedes dirán que ñoño dicen, pero sí me gusta un poco. Lewis Carroll, lo que es Alicia en el País de las Maravillas, El Principito, La Niña de sus Ojos, Socavones de Angustia, de Antonio Díaz Villamil. Bueno, son textos que me gustan, ¿no? Entonces, lo que me gusta sí lo leo. Tengo también un texto de Indómita, que es muy bonito, es una obra de espías, ¿no? Entonces, lean. Eso es el único mensaje que les puedo decir, chicos. Es muy bonito tener la presencia de cada uno de ustedes, tener esa interacción. Ya creo que nos vamos a ir a reunir ya pronto en un ámbito de presencialidad, Dios mediante. Entonces vamos a ir cerrando lo que es la presentación de este video, ¿no? Todo esto, por ejemplo, lo he grabado con este programita que se llama OBS, que me captura tanto lo que es el video, la pantalla y lo que es mi voz, ¿no? Entonces las configuraciones respectivas podemos verlo después. Sin antes despedirme, que tengan un feliz resto de del fin de semana. No, conmigo el encuentro será el día martes. Nos vemos. Hasta la próxima, chicos. Gracias.